Adela Cortina y la ética de las máquinas. Existe un amplio consenso respecto a que el avance de la inteligencia artificial es imposible de detener. El proceso es veloz y ni los pronósticos más conspirativos ni la certeza de que los propios impulsores de este tipo de tecnologías desconocen las consecuencias de sus desarrollos son capaces de frenar una marcha que parece inexorable. De aquí que las discusiones se posen, en todo caso, en el cómo y el hacia dónde, y que en el marco de las mismas se abra una serie gigantesca de interrogantes que incluye repensar qué es lo humano y cómo serán los humanos del futuro, entre otras tantas cosas. Un aporte en este sentido es el nuevo libro de Adela Cortina, que se llama, tiene una pregunta como título, ¿no? ¿Es ética o ideología de la inteligencia artificial? Lo publicó Paidós, es un texto en el que, desde el clásico posicionamiento de Cortina, que es el universalismo cosmopolita kantiano y la ética del discurso de Habermas, lo que hace la filósofa es aportar categorías de las cuales reflexionar y establecer criterios básicos para futuras regulaciones en materias de inteligencia artificial. Son varias las preguntas que Cortina realiza a lo largo del libro y si partimos de la más básica, deberíamos comenzar interrogándonos acerca de qué entendemos cuando hablamos de la necesidad de una ética de la inteligencia artificial. O sea, se trata de pensar qué tipo de valores morales deberían tener las máquinas en el hipotético caso de que éstas pudieran poseerlos, o más bien nos referimos a cuál debería ser la ética con la que los seres humanos deberíamos servirnos de la inteligencia artificial. Son dos preguntas distintas, claro. Y son dos preguntas cuya distinción no es para nada menor, por cierto, pero muchas veces ambas preguntas se confunden. Hay un segundo interrogante que refiere a si vamos a adoptar estos sistemas inteligentes como instrumentos o como sustitutos de los seres humanos. Esta pregunta también es central, especialmente, por ejemplo, para el mundo del trabajo, pero incluso también para el espacio de nuestras relaciones con los otros, en un contexto en el que, pospandemia, han crecido exponencialmente los casos de seres humanos que intentan suplir los vacíos de la soledad relacionándose con máquinas, bots, algoritmos, etc. Profundizando algo más en el terreno filosófico, Cortina también pretende advertir acerca de esta suerte de aceptación acrítica que tenemos de la determinación algorítmica, como que estamos determinados por el algoritmo, ¿no? O sea, ¿qué lugar queda para la libertad en un mundo gobernado por una matemática indescifrable y unos criterios opacos? Un ingeniero programa un algoritmo de modo tal que ni él mismo puede explicar las decisiones que éste adopta y los usuarios nos resignamos a esta supuesta superioridad matemática o científica, por supuesto con comillas. O sea, abundan en este sentido ejemplos de fantasías tecnocráticas donde hasta hay quienes se imaginan computadoras gobernando países de manera neutral o, para no irnos tan lejos, empresas que ya están usando algoritmos para seleccionar su personal. Otro aspecto central de la discusión actual, la cual nos remite a los debates de las últimas décadas, especialmente en torno al estatus jurídico de los animales y las acusaciones de especismo para cualquiera que plantee algún diferencial propio de lo humano, gira en torno al lugar de las máquinas. Insisto, esto es una discusión que se viene dando ya respecto de la cuestión de si los animales son personas. A veces cuando uno dice que no, entonces dice, bueno, no, pero entonces hay un especismo, o sea, hay una especie de supremacismo de lo humano sobre el resto del reino animal. Esa es una discusión. Ahora, si eso lo trasladamos al ámbito de la inteligencia artificial o de las máquinas, claro, lo que ahí se podría plantear es qué sucedería si las máquinas tuvieran conciencia. ¿Y qué sucedería si las máquinas además tuvieran sentido moral o tuvieran autoconciencia? Y si pudieran sufrir, deberíamos considerar las personas no humanas, personas no biológicas.
Si ese fuera el caso, parte de sus derechos y responsabilidades implicarían que formen parte de la comunidad política, pudiendo votar u ocupar cargos públicos, por ejemplo. A ver, sí, hemos conocido caballos, senadores y políticos que responden a la prensa como robots, pero bueno, reconozcamos que no es fácil imaginarlo, aunque puede que no estemos tan lejos. De hecho, Cortina menciona el antecedente de Michihito Matsuda, que es un androide que en 2018 se presenta a las elecciones en Tama, que es un distrito de Tokio que cuenta con nada menos que 150.000 habitantes, y que obtiene el tercer puesto con más de 4.000 votos, a menos de 400 votos del segundo. Era un androide. Matsuda prometía, claro, a ver, acabar con la corrupción y dar oportunidades justas y equilibradas como hacen todos los políticos. Era un verdadero político el androide. Este punto es por demás interesante y nos lleva en todo caso a otro de los interrogantes que plantea Cortina, que es, aún en el caso de que fuera posible que las máquinas adoptaran una ética, ¿qué tipo de ética sería? Porque es otra discusión. Bueno, o sea, no es demasiado ingenua la idea de que una inteligencia no humana se sirva de la matemática para establecer criterios justos cuando justamente no existe acuerdo acerca de qué es y qué no es justo. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, ¿se debe distribuir la riqueza? Lo planteamos como pregunta. Bueno, está bien, sí. ¿Sí o no? Bueno, pero si decimos sí, ¿cuánto? ¿Es correcto que algunos tengan más que otros y que exista gente pobre? ¿Acaso todos deben ganar y tener lo mismo? ¿Cómo programar algoritmos de derecha y de izquierda cuando ya nadie sabe qué es de derecha y de izquierda? Como les indicaba al principio, fiel a su pensamiento kantiano, Cortina se opone a todo tipo de lógica instrumental, defendiendo la dignidad y la autonomía de los seres humanos como un diferencial, como algo propio de lo humano. Esto supone distinguirlos de las máquinas, pero también, para horror de los animalistas, separarlos de los animales, los cuales tienen un valor, pero no alcanzan el mismo estatus que un humano por las mismas razones que ya expuso Kant y que establecían las características únicas de la racionalidad humana. Luego, Cortina acusa al transhumanismo con su promesa de utilización de la tecnología para transformar y superar la especie humana, de estar guiado más por un tipo particular de ideología individualista que por razones científicas, estableciendo hay una distinción tajante entre ideología y ciencia que es, bueno, como mínimo discutible, y que pasa por alto que muchas de las aplicaciones de la tecnología sobre la vida humana no son meras especulaciones, sino que ya ofrecen resultados concretos, ¿no? Así que quizás ahí el libro, por lo menos para mí, tiene algún déficit. Por último, siempre desde su ética dialógica, arremete contra el wokismo por su tribalización y su cultura de la victimización, aspectos que promueven una ruptura en la comunidad de hablantes, y contra aquellos que refieren a la posibilidad de una autonomización total de la inteligencia artificial y confunden una autonomía de funciones con una especie de autonomía ontológica como la que posee todo ser humano en tanto tal. Lo desarrollo, lo explico con un fragmento de ella. Dice, la diferencia esencial es que los seres humanos pueden reflexionar sobre su conducta y entablar un diálogo con gentes cercanas a través de él que pueden descubrir los móviles de su acción en el intercambio de argumentos. Con las máquinas es imposible, dice ella. La atribución de responsabilidad exigiría que pudieran actuar según el deber y por mor del deber, cosa que no pueden hacer porque carecen de autonomía, voluntad libre y conciencia. Fin de la cita. Además, los algoritmos no tienen libre albedrío ni entienden lo que dicen. O sea, el chat GPT o cualquiera de los instrumentos que se utilizan cada vez más, incluso para consultas complejas o hasta para elaborar textos y pedir ayuda con ideas, no entienden lo que producen. O sea, solo usan modelos de lenguaje que calculan las probabilidades de que después de una palabra venga otra y nada más. Así funciona. ¿Se les pueden insertar valores morales? Sí, claro, pero estos serían los valores que desean sus ingenieros y no unos valores propios de una suerte de moralidad autónoma de las máquinas. Parece una tontería decirlo, pero vale aclararlo. En síntesis, entonces el libro
que repito, se llama Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, toma posición sobre buena parte de los dilemas urgentes que enfrentan gobiernos, ingenieros y propulsores del avance tecnológico, advirtiendo sobre la necesidad de recuperar valores universales y una discusión pública de reconocimiento intersubjetivo, donde la verdad y la veracidad resultan centrales en tiempos de posverdad y fake news, ¿no? Naturalmente, quienes no comulgan con los presupuestos de esta tradición cosmopolita inaugurada por Kant hace ya más de 200 años tendrán objeciones atendibles para realizar y probablemente respondan de otra manera a las preguntas realizadas por Cortina. Sin embargo, bueno, el solo hecho de plantear esas preguntas con la precisión técnica y analítica de Cortina es ya, me parece a mí por lo menos, una buena razón para leer el libro.